Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a el curso de instrumentación correspondiente al sexto periodo académico del programa de música de la UNAD. Sesión número 1 de clase, hablando de la introducción al curso y el tema principal de la fase 1, que es el timbre. Objetivo principal o propósito de este curso de instrumentación: el estudiante estará en la capacidad de aplicar los conceptos de calificación y cualificación de los timbres en las diferentes fuentes instrumentales, conociendo ampliamente las técnicas, escritura y recursos sonoros que cada instrumento posee. Prácticamente lo que vamos a hacer es estudiar todas las características físicas y tímbricas y acústicas de los instrumentos de la orquesta, para aplicarlos, obviamente, a una orquesta o a un grupo, o para que ustedes obviamente lo apliquen en toda su vida como músicos. Por eso es un curso que lo ven absolutamente todos. No es exclusivo de los estudiantes que van a entrar a la profundización de arreglos y composición, ¿sí? Ya después de este curso, o sea, el próximo periodo, ya pueden empezar a ver cursos de profundización. Entonces, es un recurso, es un curso que les va a servir muchísimo, tanto a los que se van a ir por la línea de producción como los que se van a ir por la línea de arreglos y composición. Juan, Bien, contenidos. Entonces, esta primera unidad, pues vamos a hablar del timbre. Prácticamente el timbre va a ser nuestro principal objeto de estudio durante todo el periodo y nuestro principal insumo para realizar todos los trabajos que tenemos que hacer. Luego, la segunda unidad, que es la unidad pues más grande de la fase 2, 3, 4 y 5, que es toda la parte de instrumentación, y la práctica de instrumentación, que es pues un trabajo final para orquesta. Hay dos opciones: composición o transferencia instrumental. Por lo menos un mes antes de que se acabe el periodo, pues yo voy a dar la obra para los que van a escoger la segunda opción. Para los que van a escoger la primera opción, que es composición, pues simplemente si hay unos parámetros, pero pues no son tantos como los que van a escoger transferencia instrumental. Juan, Juan, paguen sus micrófonos, por favor. Bien. Criterios de evaluación, importantísimo: qué es lo que se va a evaluar en cada una de las fases, sobre todo en esta primera. Esta primera fase, lo que yo busco, o lo que se busca prácticamente, es medir la capacidad de escucha y la capacidad de análisis de cada estudiante. Ustedes ya vienen de 5 semestres atrás, donde han visto fundamentos teóricos de la música tonal, armonía, armonía contemporánea. Algunos van a ver teoría de la música modal, ya han visto todas las lectoescrituras, los entrenamientos auditivos. Entonces ya tienen muchísimos recursos para poder argumentar lo que ustedes escuchan, poder describir, ¿sí? Cuando yo los ponga a analizar, no me salgan con análisis como: la obra me pareció muy bonita. Pues porque eso nos diría, no sé, el señor de la tienda. Entonces, ese tipo de cosas. Ya más adelante, pues vamos a seguir dándole. Bien. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice por acá en el chat de Teams Daniel Luna que compartí la grabación. Creo que él no vio el video de presentación, pero bueno, no importa. Ok, entonces, coherencia en el discurso. ¿Qué es la coherencia en el discurso? Que lo que están escribiendo musicalmente sea coherente con lo que se está diciendo, ¿sí? Muchas veces los trabajos los hacen, cogen el finale, meten notas y ¡pum! No hay una preparación, no hay una coherencia, creatividad, balance, dinámicas, articulaciones. Lo más bonito de la música realmente es eso. El sonido está. Eso es como cuando un payasito
se maquilla. Imagínense un payaso, bueno, aunque hay payasos sin maquillaje, pero es cuando un payaso va a hacer su show en un circo. Imagínense que un payaso no tenga maquillaje o un buen maquillaje, pues no va a tener gracia, ¿sí? La gracia de un payaso es su maquillaje, su vestuario, la peluca, que la nariz, ¿sí? Así muchos ejemplos, ¿sí? Cuando una chica va a salir, no sé, de aniversario con su pareja, pues ella se pone muy linda, se maquilla. En la música pasa lo mismo. Las dinámicas, las articulaciones, los fraseos, la buena escritura hace de un trabajo excelente. Bien, criterio y capacidad argumentativa, sobre todo en esta primera fase, que es donde yo evalúo cuál es la capacidad de ustedes para describir un objeto sonoro, una fuente sonora como lo son los instrumentos musicales. Ustedes se dan cuenta, en esta fase tenemos que hacer una audición de un fragmentico de un tema original y 5 versiones más con diferentes timbres. Entonces, no, es que en el audio 3 hay unas guitarras. Pues sí, pero el análisis va más allá de decir que son unas guitarras. ¿Okay? Capacidad argumentativa. Presentación de la partitura, como ya les dije, si ustedes leen la, la guía de actividades y rúbrica de evaluación, se darán cuenta que hay un porcentaje de calificación de presentación de la partitura a partir de la fase 2, porque en esta fase pues no tenemos que presentar partituras. Entonces les recomiendo, ay, es que yo no sé manejar ningún programa de edición, lo siento, pero ya después de 5 semestres es importante que ya manejen por lo menos lo básico de un programa de edición, preferiblemente el final, que es un programa de edición profesional. Yo sé que hay unos que usan editores en línea, pero pues no te presentan las mismas herramientas que un editor profesional. Es como decir que un diseñador solo diseña en Paint porque le apresa usar Photoshop. Algo así. Bien, esto es más o menos el plan. Esto no tiene que ser tan riguroso, chicos. Simplemente es como lo que se proyecta que hagamos este periodo. Entonces son 2 sesiones. Esta primera, escribí mal, introducción, voy a tapar el error. Y el jueves nos vemos para clasificación de los instrumentos. En la fase 2 son tres sesiones. La fase 2 es la fase que más contenido tiene, es la fase más larga y pues no complicada, nada es complicado. Lo único complicado es ustedes que creen que es complicado. Si ustedes lo hacen ver fácil, créanme que lo van a disfrutar. Tenemos la fase 3 y la fase 4 que son más o menos 5, entre 5 y 6 sesiones, hablando de las maderas, de los instrumentos transpositores, los metales, etcétera, etcétera. Luego la fase 4 percusión. Entonces vamos a hablar de la sección de percusión de instrumentos determinados e instrumentos indeterminados. Vamos a hablar sobre el arpa, sobre el piano, sobre la celesta, sí hay tiempo. El periodo pasado no alcancé a hablar sobre el piano, la celesta y las voces, solo llegamos hasta el arpa. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos alcanzó el tiempo, pero esperemos poder llegar acá. Y una sesión número 14 que dice socialización de trabajos finales. Lo que pasa es que, bueno, este cuadrito yo lo había hecho ya hace un par de años, porque pues el curso no ha cambiado mucho. Había menos gente, 23, 25 estudiantes matriculados, entonces era fácil hacer una jornada de socialización de trabajos donde cada estudiante mostraba su trabajo final. Pero aquí somos 65, entonces imagínense 65 trabajos en un día o 2 días es demasiado desgastante. Entonces vamos a ver qué estudiantes activos, porque generalmente de los 65 no participan todos los 65, participan 50, 45, eso es más o menos como el promedio. Y pues 2 o 3 tallercitos de finales, los que requieran aprender un poquito más sobre el programa. Bien, hablando ya ahora sí, en tema central, la instrumentación se refiere al estudio
de las características tímbricas, físico-acústicas y técnico-interpretativas de los instrumentos musicales y su asignación a las diferentes partes o líneas de una composición musical por medio de la notación. Entonces, como yo le decía, la instrumentación es, yo hago la analogía con el teatro. ¿Mm? Un director, cuando escribe, o un guionista, un libretista, escribe una obra de teatro o incluso una película para cine, debe conocer muy bien cada personaje, obviamente porque lo está creando, y debe seleccionar el actor más adecuado para interpretar ese personaje. Entonces, no, que el protagonista debe ser alto, moreno, fornido o bajito, gordito, de tanta edad, ¿sí? Para cumplir una función dentro de la obra, dentro del papel, dentro del guión. Así pasa en la instrumentación. Tenemos que conocer cada uno de los actores. En este caso, ¿cuáles son los actores? Todas las fuentes sonoras, en este caso, instrumentos musicales. Porque las fuentes sonoras no solo son los instrumentos musicales. Puede ser esta botella. Una fuente sonora es algo que produce sonido, no necesariamente un instrumento musical. O este vaso, no sé si se escucha porque tengo supresión de ruido. Eso es una fuente sonora, cualquier cosa. El perrito que está por aquí ladrando en el parque es una fuente sonora. En este caso, nuestras fuentes sonoras son los instrumentos. Y cuando hablamos de instrumentos, hablamos de la organología, que ya vamos más adelantico en unos minutos a hablar de la organología. Entonces, importantísimo esto, tómele pantallazo, lo que sea. ¿Por qué pasa? Los que generalmente no ven las clases cometen los errores y dicen, ay, pero ¿por qué? Pues, mano, ya lo explicamos, por eso es importante, si no pueden asistir, ver las clases. Ya hoy en la noche queda subida la playlist de YouTube, como lo había mencionado en el video. Entonces tenemos ciertos conceptos que es importante que definamos, que tengamos claros. ¿Mm? El concepto de orquestación, de arreglo, de transferencia, de intervención, de composición. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en cada fase, a partir de la segunda fase, o vamos a tener que hacer arreglo, o vamos a tener que componer, o vamos a tener que hacer una transferencia, o tenemos que hacer las tres cosas, o tenemos que orquestar. Aunque orquestar no tanto, porque ya la orquestación como tal, como práctica, ya se hace en el curso de orquestación, en la profundización de arreglos de composición. Entonces, ¿qué es la orquestación? La orquestación es la aplicación de todo lo que conocemos en la instrumentación. Ya la orquestación es empezar a hacer el montaje de la obra de teatro, ¿sí? Decirle a este personaje, camine de aquí para acá y péguele un puño al otro personaje, ¿sí? Me estoy inventando acá una película de Hollywood. Así pasa en la orquestación. Ese instrumento va a tener tal función, va a ir suave piano o va a ir fuerte, va a ir con energía. Y todo eso depende de qué? De la dinámica, de la curva dinámica. Aquí no está ese concepto, pero escríbanlo por ahí, anótenlo. Curva dinámica. Esa va a ser nuestra principal herramienta a la hora de hacer. Entonces, cada instrumento de la orquesta tiene una curva dinámica. ¿Qué es la curva dinámica? Es la capacidad de producir un sonido con cierta fuerza. ¿Mm? ¿Relacionado con qué? Con el registro. Entonces, un oboe, por ejemplo, eh, va a ser muy difícil que haga un pianísimo en su registro grave. ¿Por qué? Porque los oboístas tienen que hacer muchísima presión en el aire para producir las notas graves. ¿Sí? Entonces, esas curvas dinámicas obviamente las vamos a ver instrumento por instrumento. ¿Mm? Hay instrumentos que tienen una curva dinámica totalmente plana. Tú le puedes escribir forte y piano en cualquier parte del registro y no hay ningún problema, pero no todos son así. Y eso nos va a servir, obviamente, cuando hagamos los trabajos de arreglos, de composición, etcétera, etcétera. Bien. Arreglo.
Arreglo, el término arreglo no quiere decir que porque uno dice, voy a arreglar algo. O sea, arreglar es intervenir algo que está desordenado. Voy a arreglar mi cuarto, voy a arreglar el carro que está dañado. Sí, en la música, la parte de arreglo no significa eso, simplemente es intervenir una idea musical, solo que el concepto de arreglo se estableció desde hace varias décadas. Entonces voy a hacer un arreglito para saxos, no quiere decir que la obra esté desarreglada. Entonces se interviene una idea musical sin que pierda la esencia básica de la idea, ¿sí? No, voy a hacer un arreglo de Colombia Tierra Querida, que casi no hay arreglos de Colombia Tierra Querida. Pues la idea es que siempre permanezca la idea principal. Me remito aquí a la intervención compositiva, antes de hablar de transferencia instrumental, que es el término más importante del curso. ¿Qué es la intervención compositiva? Es cuando la idea es reconocible, pero creando nuevos elementos sonoros. Entonces, yo voy a hacer Colombia Tierra Querida, pero le voy a cambiar totalmente la armonía por armonía negativa. Entonces, cuando usted pone la armonía negativa a Colombia Tierra Querida, no le va a sonar a Colombia Tierra Querida. Entonces, ya ahí está haciendo una intervención compositiva, porque está creando unas nuevas ideas, pero la idea por lo menos es reconocible, pero ya muy lejos. En el arreglo, no. Y por último, por último, no, penúltimo, tenemos la transferencia instrumental, que es algo que vamos a tener que hacer en todo el periodo. O sea, cada fase, a partir de la fase 2, vamos a tener que hacer la transferencia, que es la asignación de la información a una fuente instrumental o a una fuente sonora. Es pasar la información de un lado al otro. Es sacar la pechuga del congelador y meterla a la nevera para que se descongele. ¿Sí me va a entender? Es la misma pechuga, pero originalmente estaba congelada y luego estaba descongelada o cocinada, ¿sí? Pero sigue siendo la misma pechuga, solo que en diferentes contextos, pero sigue siendo igual. Ya no es un arreglo porque no estamos transformando, no estamos interviniendo, simplemente estamos transfiriendo de un lugar a otro. Entonces, generalmente las transferencias se hacen a partir de una partitura para piano, generalmente. Entonces, transferencia instrumental, 8 compases para piano, transferencia cuarteto de cuerdas. Listo, vamos a transferirlo, vamos a ver cuál es la creatividad de la asignación de los timbres de acuerdo a la información que hay en la partitura para piano. Y por último, composición, pues ya es una creación o una idea, creación de una idea o de un discurso musical. Ya la composición es algo netamente propio. Vamos a tener que componer todo el periodo, sí, desde el segundo hasta la quinta fase. Ya si eligen transferencia para el trabajo final, pues bueno, no van a tener que componer, aunque les puedo dar un poquito de libertad para que le hagan cositas a esas obras. Por aquí me preguntan, ¿quién pregunta? Andrés, dice, ¿se podría en algún momento de este curso trabajar con objetos sonoros tales como el pasaje sonoro, elementos de la música concreta, sintetizadores, instrumentos con escalas microtonales como en un formato de obra mixta? No. Esos temas son de intervención compositiva, fundamentos de composición y orquestación de la profundización en composición. La instrumentación es algo muy básico, como lo dije al principio de la clase, para absolutamente todos. Es un recurso, así como la armonía. Ustedes aprendieron a hacer acordes mayores, menores, aumentados, disminuidos, con séptima, sin séptima, con 13, sin 13. Pero no, esos son ya temas de la profundización en arreglos y composición. ¿Listos? Bien. Seguimos. Timbre. ¿Qué es el timbre? Matiz o rasgo distintivo de un sonido. Es el elemento que nos diferencia uno del otro. ¿Cuáles son las características del timbre? Y ojo, porque aquí es importantísimo que tengamos claro cada una de las cualidades del timbre, no las cualidades del sonido, que siempre nos han enseñado tono, timbre, intensidad, duración, etcétera. No, aquí son las cualidades del timbre, que es nuestro objeto de estudio para la fase uno. El ataque. El ataque es el tiempo que lleva el sonido desde el cero absoluto hasta su punto máximo de intensidad. Por ejemplo, si yo aplaudo, no sé si se escucha el aplauso.
estamos hablando de un ataque netamente certero, como cuando uno dispara un arma. Bueno, nunca he disparado un arma, pero pues en las películas. Entonces, en el taller de la fase, dice que debemos cualificarlos, o sea, colocarles una valoración de 1 a 5, donde en este caso el ataque 1 sería un ataque totalmente seco, ¿sí? ¿Mm? No hay casi espacio entre el 0 y el punto de intensidad. ¿Mm? Por ejemplo, cuando estudiamos el clarinete tiene un ataque que se llama el ataque dalniente. El clarinete es casi que el único instrumento que tiene la capacidad de producir el sonido desde el 0. Ay, que en el violín también. No, el violín realmente desde el 0 absoluto no, pero el clarinete sí. ¿Por qué? Por su construcción, por la técnica de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces el ataque es el tiempo que hay desde el 0 hasta allá. Si, por ejemplo, eh, hagamos de cuenta que un violonchelo y toca el arco con la cuerda muy sutilmente hasta empezar a crecer, no va a ser un ataque 1, porque desde el 0 hasta que empezó a sonar pasó un poquito más de tiempo. Entonces podemos decir que es un ataque 2, un ataque 3, ¿sí? En las audiciones de África hay distintos tipos de ataque, por eso esas 5 versiones pues tienen un propósito, ¿sí? No todas son iguales. Prolongación, es como la más fácil, es la capacidad que tiene un sonido de prolongarse en el tiempo hasta ser imperceptible al oído humano. Cuando nosotros, por ejemplo, tocamos la cuerda de una guitarra, la sexta cuerda de una guitarra, pum, hay un punto en que ya no escuchamos. ¿Por qué? Porque la frecuencia se sale del rango del oído humano. Pero físicamente, acústicamente, sigue vibrando, que nosotros no lo vemos, pero si colocamos unas cámaras súper alta definición de velocidad, no sé qué, nos vamos a dar cuenta que la cuerda sigue sonando, pero nos sigue vibrando, pero no la escuchamos. Entonces, hasta que sea imperceptible al oído humano. Física y técnicamente, la prolongación puede ser muchísimo, muchísimo más. Entonces, no todos los instrumentos tienen la misma prolongación. Cuando yo toco la tecla de un piano y la dejo hundida, pues suena. Ping. Pero si yo toco la cuerda de una guitarra, ¿cuál dura más? Eso depende de la intensidad. Bueno, depende de muchos factores. Esa es la prolongación. Registro. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre registro y tesitura? Pues dice, no, ¿cuál es la tesitura de ese instrumento? ¿Cuál es el registro de ese instrumento? Entonces uno dice, será lo mismo. Los escucho mientras tomo agüita. Profe, pues la verdad a mí ya se me olvidó cuál término corresponde a cada uno, pero más o menos cuando hablamos de registro se refiere a la distancia de la nota más baja, la nota más alta que un instrumento se puede interpretar, por decirlo así. Y ya el otro término se refiere a, a la misma, digamos, sí, distancia más baja y más alta, pero que puede llegar a ser un instrumentista. Es lo que tengo entendido de ese término, pero no recuerdo si registro es como tal el del instrumento y tesitura del instrumentista. Ok, pegó en el palo para tiro de esquina. Algo así. Bueno, el registro, como lo vemos acá, es el límite que tiene una fuente sonora de acuerdo a la altura que puede producir, ya sea agudo o grave. Entonces, hablemos del violonchelo, por ejemplo. La nota más baja que puede hacer un violonchelo es el do 2, ¿sí? O sea, el do de la segunda octava, por debajo del do central, ¿sí? Esa es la nota más baja. ¿Puede hacer notas más bajas? Claro, si hay algo que se llama escordatura. Pero técnicamente la nota más baja que puede hacer un cello es un do 2. ¿Listos? Y la nota más alta es casi un sol 5, sol 6, creo. Bueno, no recuerdo. Me sé las de abajo, pero las de arriba no, no todas.
¿Mm? Ese sería el registro completo del instrumento. La tesitura es una porción de ese registro. Es como una torta y yo saco un pedacito para comérmelo, ¿sí? La tesitura es la porción del registro en donde generalmente más se puede interpretar un instrumento, ¿sí? Hay notas que son un poco más complejas y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la trompeta. La trompeta va hasta el do 6 como un tope, ¿sí? Pero en cuanto a su registro técnico, ¿sí? Su registro básico. Pero obviamente hay trompetistas que pueden tocar hasta una octava más arriba de ese do. ¿Quiénes? Bueno, los Arturo Sandoval, los trompetistas de Richie Ray, de Nietzsche. Toda la gente pita por allá, mejor dicho. ¿Sí? Listo. Ahí está la diferencia entre registro y tesitura. Tesitura es un pedazo del registro. Ya. ¿Y ese pedazo a qué corresponde? Puede ser en el que está enmarcada una obra musical o la tesitura, una tesitura baja. Podemos decir, no, esto tiene una tesitura baja porque bueno, está cumpliendo tal función dentro de la orquesta, bla, bla, bla. Entonces, en el taller, en los audios del taller, eh, pues tienen que decir la melodía principal en qué registro lo sienten. O si es un registro muy agudo, pues es un 5. Si es un registro muy grave, es un 1. Si es un registro medio, un 3. Recuerden que aquí no hay una respuesta correcta. Tampoco quiere decir que entonces pongan números al azar. No, yo miro por encima más o menos cuál es la capacidad de análisis, ya que las audiciones para esta fase son muy subjetivas. ¿Sí? Si para alguien le pudo haber parecido más brillante que otro cierta fuente sonora, pues está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de muchísimas cosas. Bien, seguimos. Impacto acústico, importante porque muchos se confunden. Es la percepción auditiva que mide la intensidad de una fuente sonora. No solo es el volumen, no lo confundan con intensidad o volumen. El impacto acústico es la percepción. En mis tiempos lo llamábamos pujanza sonora. Es la misma vaina, pero suena como más bonito impacto acústico. ¿Sí? Tiene más impacto el término, ¿sí? Que pujanza sonora. Entonces, el impacto acústico es esa percepción. Si yo les digo, ¿qué instrumento tiene mayor impacto acústico? ¿La flauta o la trompeta? ¿Ustedes qué me dirían? Hola. Depende, depende porque si es flauta piccolo, yo diría que la piccolo. Porque si es flauta soprano, la trompeta. Frente a una trompeta. No, estoy hablando de flauta soprano, no flauta piccolo. Entonces sería Claramente, la trompeta. el impacto acústico tiene un mayor impacto acústico la trompeta, ¿sí? Que la flauta, por muchas razones, por construcción, por registro, por timbre, por color, etcétera, ¿sí? El impacto acústico de un gran casa o de un timpani, pues va a ser mucho mayor que la de un fagota, por ejemplo, ¿sí? Entonces, algunos teóricos dicen, ¿cómo se mide el impacto acústico? Entonces, vayas a un auditorio y sientes en la última fila del auditorio. A ver qué instrumento se escucha más. ¿Sí? Compare. Entonces, flauta, toque un forte. Trompeta, toque un forte. La misma nota. Forte. ¿Cuál se va a escuchar más? La trompeta, porque tiene un mayor impacto acústico. Puede, obviamente, la flauta sonar más que la trompeta, claro, si hace un piano y la trompeta, si hace la trompeta un pianísimo y la flauta un fortísimo, pues ya es algo lógico. Pero hablamos de la esencia del instrumento, ¿sí? Siempre los metales van a pitar mucho más, van a tener mayor impacto acústico que unas maderas toda la vida. Entonces, ahí es importante saber el impacto acústico de un instrumento a la hora de orquestar. Decir, bueno, si yo le coloco la melodía a ese instrumento, ¿será que los otros me la tapan? ¿Será que sí se escucha por encima? Eso ya se ve en orquestación con el tema de las texturas. Bien. Y por último tenemos la homogeneidad. La homogeneidad es la capacidad de afectación al ser comparado con otros timbres. ¿Cómo así? Dice Andrés Aristizar como un enmascaramiento. Totalmente. Ay, muy bien, Andrés. Gracias.
Homogeneidad. Entonces, la homogeneidad únicamente la podemos evaluar cuando comparamos con otro. Si yo escucho un clarinete solito, no puedo decir qué tan homogéneo es. ¿Por qué? Pues porque no tengo otra fuente con que compararla. Si yo comparo la homogeneidad de un contrabajo con un triángulo, ¿es uno o cinco? Pues es uno, porque son timbres totalmente opuestos. Yo escucho un triángulo y un contrabajo haciendo pum, pum, pum. Pues realmente de homogéneos no tienen absolutamente nada. Pero si yo coloco un violín con una viola, pues su homogeneidad va a ser 5. O inclusive una trompeta con un trombón. O entre familias, digamos que un violonchelo con un trombón no son tan heterogéneos, porque de pronto comparten el mismo registro, de pronto. Entonces puede ser una homogeneidad de 2 o 3. Si la evaluamos en la escala de 1 a 5, como lo está en el taller. Entonces la homogeneidad es la capacidad de afectación al ser comparado con otro timbre diferente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tan homogéneo puede ser el arpa con un violín? Uno no es, porque primero son instrumentos de cuerda. Y si yo toco el violín en pizzicato, pues va a ser mucho más cercana la homogeneidad hacia un arpa que cuando lo tengo con el arco. Entonces, todos los instrumentos son susceptibles de comparar. Aquí sí las comparaciones son valiosas. Bien, seguimos. Entonces, ¿recuerdan el término de la organología? Entonces, bueno, la organología es la ciencia que estudia los instrumentos. Entonces, unos señores por allá en Europa, Carl Hornbostel and Sachs, no me acuerdo los nombres, solo los apellidos, realizaron una clasificación de los instrumentos. Antiguamente había más, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión y ya, ¿sí? Válida, claro que es válida, pero esta clasificación hace que tengamos la capacidad de colocar cualquier instrumento musical en alguna de esas categorías, ¿sí? Ahora se están inventando las categorías híbridas por el tema de la tecnología, bla, 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 pero en sí un instrumento acústico puede ser clasificado según ellos. Entonces, ellos lo que hacen es clasificar los instrumentos de acuerdo a la fuente que produce su sonido. ¿Mm? Entonces, clasifican los cordófonos, instrumentos que su sonido es producido por la vibración de una cuerda, de una o varias cuerdas, sea pulsada, sea martillada, sea frotada, sea explotada, lo que sea, pero donde interviene una cuerda que está atada a dos puntos. Están los aerófonos, que son aquellos instrumentos que su sonido se produce a través por una columna de aire o de viento. No solo los instrumentos de viento que se soplan con la boca son aerófonos. Hay instrumentos como el acordeón es un aerófono. ¿Mm? Hay órganos que funcionan con aire. Entonces, ahí están los aerófonos. Una botella de Coca-Cola es un aerófono, pero también puede ser un instrumento idiófono. Tenemos los membranófonos, que son aquellos instrumentos que su sonido es producido por la vibración de una membrana. Perdón. Ya sea de origen animal, ¿sí? O de origen sintético. Sea frotada, sea martillada, sea golpeada con la mano, con la cuchara de la cocina, con lo que sea, es una membrana. Tenemos los idiófonos. ¿Alguien me quiere decir qué quiere decir el prefijo idio sin buscar en Google? Creo que idiófono se refiere a los instrumentos con los cuales se produce el sonido con el mismo cuerpo del instrumento. Correcto. Idiófonos son aquellos instrumentos que producen su sonido por la vibración de su mismo cuerpo. ¿Mm? Ejemplo, un platillo, unas claves, un triángulo, un glockenspiel, un vibráfono. ¿Mm? Esos son los idiófonos. Y por último tenemos los electrófonos, que fue una categoría que se añadió hace poco son 60 años, que son aquellos instrumentos que su sonido es producido a través de una fuente eléctrica.
Entonces, no solo tenemos los instrumentos amplificados, ya vamos a ver, vamos a desglosar las categorías, sino también instrumentos que funcionan con electricidad. Bueno, entonces, los cordófonos, tenemos cordófonos de cuerda pulsada, cuerda frotada, cuerda martillada, aerófonos de bisel, de caña, de fuelle, membranófonos de sonido determinado e indeterminado, idiófonos de madera, de metal, también indeterminados y determinados, y electrófonos, entonces, como lo decía, a través de una fuente eléctrica. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Era Erich von Hornbostel and Kurt Sachs en 1917, según el medio por el cual se produce su sonido. Entonces, tenemos aire, cuerdas, membranas, propio cuerpo y electricidad, como el theremin correcto, las ondas Martenot. Bueno, hay muchos instrumentos ya muy electrónicos, de hecho, quiero comprarme uno algún día. Bien, entonces, miremos rápidamente uno por uno. Los aerófonos, entonces, son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por una columna de aire o de viento. Entonces, tenemos los de bisel. ¿Qué son los de bisel? Son aquellos instrumentos que su sonido se produce por la fricción del aire con un filo, como la flauta, o como por ejemplo esta botella. ¿Sí? Ahí, eso es de bisel. Las flautas dulces, por ejemplo. La guitarra eléctrica sería electrófono, porque su sonido, obviamente una guitarra eléctrica sin conectarle a un amplificador, pues suena, pero no es su principal fuente de sonido. Obviamente es la vibración de una cuerda, pero la cuerda suena gracias a que está amplificada con un amplificador, valga la redundancia. Bien, seguimos. Aerófonos de caña. Entonces tenemos de caña simple y caña doble. Caña simple como la familia de los clarinetes, los saxofones. Caña doble como los oboes y los fagotes. Aerófonos de boquilla como la familia de los metales, los cornos, las trompetas, los trombones, la tuba, los fliscornos. Y de fuelle como el acordeón, el bandoneón, el órgano, el armonio, el hidráulis. El hidráulis es como de hace 2000 años. Entonces, pues, difícilmente en Mercado Libre consigues un hidráulis. Entonces, estos instrumentos funcionan con aire, inclusive algunos con motores, ¿sí? Antiguamente algunos órganos funcionaban, se hacían dos personas detrás del órgano y era darle a una máquina manualmente, bote de aire mientras el organista tocaba. Pero ahora con la tecnología, pues el aire lo producen los motores. Bien, los cordófonos, entonces son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por la vibración de una cuerda atada a dos puntos. Cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas, guitarra, arpa, banjo, ukelele, cítara, etcétera. Cuerdas martilladas como el piano, la celesta, el clavecín, el dulcimer o el hammer dulcimer, que es como una especie de arpa que se interpreta con unos martillitos. Bien, los martillos pegan con la cuerda y pues producen un sonido particular, muy parecido al del clavecín. Tenemos los membranófonos, son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por la vibración de una membrana, sea de tipo animal o sintético. Entonces tenemos los temperados o de sonido determinado, como el timpani o los rototoms. Los no temperados o indeterminados, como la gran casa, los redoblantes, los stones, congas, timbales, latinos, bongos, tamboras, etcétera. No temperados, o sea que no los podemos ubicar en una altura determinada. Y de fricción, como la zambumbia, más llamada aquí en Colombia como la puerca, o la cuica en Brasil. Los idiófonos, entonces tenemos los idiófonos, que son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por la vibración de su propio cuerpo. Pueden ser temperados o determinados, de madera como el xilófono y la marimba, de metal como el glockenspiel, el vibráfono o los tubular bells, o de vidrio como los crystal glazes, o también hay campanas tubulares que se fabrican de vidrio.
Y tenemos los no temperados o indeterminados, como de madera, como las claves, el látigo, los wood blocks, los temple blocks, el güiro, la guacharaca, la lija. Todos esos instrumentos los vamos a ver en su momento en la fase 5, 4, no 5, 5. Y de metal como los platillos, el gong, el tam-tam, el triángulo, el yunque, los encerros, el tambor de freno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los electrófonos, que son aquellos instrumentos cuyos sonidos producidos por una fuente eléctrica. Entonces tenemos los acústicos accionados eléctricamente como el órgano de tubos moderno, los acústicos o electrónicos amplificados, valga redundancia, eléctricamente como las guitarras, el bajo. Y tenemos los que emiten un sonido mediante osciladores como el teremín, como las ondas Martenot o como el electrofón. Hay muchos más, claro, pero nosotros únicamente vamos a estudiar, nuestro objeto de estudio son los instrumentos de la orquesta. Importantísimo tener esta tablita, porque muchos preguntan, ay, ¿qué es el hautbois? Pues el hautbois es el oboe. Entonces aquí están las traducciones a los principales idiomas. Sí, me faltó el coreano, lo siento. Flauta, flute, flauto, flucht, flucht. Uno habla alemán, así, contrafogot, bass clarinet. Pero bueno, no soy alemán y no sé alemán, solo sé decir Guten Tag y Guten Nacht. Bien, listo, importantísimo. Igual, como esta clase queda grabada, pueden tomarle un pantallacito bien chévere. Bien, gracias. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hay mucho por estudiar, si se han dado cuenta, prendamos aquí la luz. Si se han dado cuenta que hay mucho por estudiar, bastante. No solo eso, sino que por cada instrumento, pues vamos a tener que estudiar su registro, eh, sus posibilidades tímbricas, técnicas, que el frulato, que el colegno, que el spiccato, que bueno, en fin, hay cualquier cantidad de posibilidades que podemos tener con esos instrumentos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, para detener la grabación? Por este momento, no, señor. Gracias, Ingrid. Me gusta que alguien por lo menos diga no, porque me dice, Gracias. hay preguntas y todo el mundo se queda callado. Es alguien que diga, no, listo, No. ya sé que no hay preguntas, pero si quedan callados, pues muy difícil. Es para que se vayan como acostumbrando. Dice Andrés, técnicas extendidas, no se alcanza. Realmente para estudiar técnicas extendidas necesitaríamos otro semestre más. Quizás en orquestación sí vemos cositas de técnicas extendidas, pero aquí en instrumentación es muy complejo, ya que, o sea, si con esto a veces se me revientan con técnicas extendidas, se me doble revienta, pero no quiero asustarlos. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces doy por terminada la grabación. Chao, chao.